Buenos días. Espero que estéis bien de salud y los vuestros, que sigáis respetando las normas de confinamiento y pensemos que queda un día menos. Bien, hemos concluido en clase, en estos encuentros digitales, algunas consideraciones sobre el origen de la tetrarquía y el gobierno de Diocleciano. En el material que está en el aula virtual, en el documento que se llama Tetrarquía, aparecen los pormenores de la erosión del sistema y cómo se llega a una guerra civil abierta entre los tetrarcas después de haber mantenido la legalidad de la tetrarquía en 4 abdicaciones controladas, pero marcadas por la tensión y por las apetencias militares de los tetrarcas. En mitad de esas guerras civiles que se desatan, brilla enseguida Constantino, hijo de Constancio Cloro, que claramente intenta hacer una dinastía contrariamente a la enseñanza, a la doctrina básica de la tetrarquía. Se llega a una guerra civil abierta y por una teoría de la simplificación, al final solo puede quedar uno, solo queda Constantino, después de haber pactado con un gran pragmatismo con aliados, rivales, luego enemigos, y finalmente queda solamente en pie, después de la muerte de Licinio, queda Constantino, que ya había mostrado una actitud calculada de respeto hacia el paganismo, aceptación todavía de honores, sacrificios, dignidades, pero también una creciente simpatía no ocultada por el cristianismo, especialmente en lo que se refiere a la creación de una corte nueva con un historiador oficial, Eusebio de Cesarea, que desde la óptica cristiana escribe la vida del emperador Constantino. Constantino sigue recibiendo panegíricos y honores escritos por autores paganos. La prueba evidente es que en el culto de la familia de Constancio Cloro y de Constantino, antes de que se diera el giro definitivo hacia el cristianismo, había un culto solar, un culto a Helios, que encontramos en Juliano el Apóstata. Ese culto pervive en la familia, que explica el famoso milagro del puente Milvio, la visión de unas anomalías solares y una cruz en el cielo. Se explica en documentos previos a la conversión de Constantino como un milagro del dios Helios, un mensaje a Constantino. Después se convirtió, se cristianizó, y dicha visión con la famosa frase "con este signo vencerás", todo ese elemento se cristianiza, esa leyenda precristiana de corte solar se cristianiza y es la imagen de la cruz la que se aparece. La cruz, en definitiva, es una imagen esquematizada del sol, así que no costó ningún trabajo pasar de un elemento al otro y se va forjando una monarquía cristiana. Dichos detalles los tenéis en los manuales citados en clase y en el documento llamado Tetrarquía. Hay un material subido en el aula virtual, un capítulo de un manual donde podéis encontrar estos detalles. Constantino inaugura una monarquía única, esta vez con sus hijos, después también de hacer unas pequeñas purgas familiares, que, en fin, son prácticamente de carácter mafioso, y después de haber tenido lugar la depuración sangrienta de incluso miembros de su familia, lo cual explicará incluso el confinamiento que debe sufrir un joven Juliano, el futuro Juliano Augusto, distribuye el reino entre sus hijos, creando pues, una imagen cósmica del orden del padre con sus hijos, dominando el universo romano. Y aunque eso es volver al universo dinástico, es cierto que la repartición que hace con sus hijos se corresponde en líneas generales con las prefecturas que ya había intentado delimitar Diocleciano. Como podemos ver, es una abolición de la tetrarquía, pero en el terreno económico de las reformas militares y administrativas hay muchos elementos de continuidad.
Esto está en los manuales. Echadle un vistazo, tened en cuenta la visión diacrónica, las guerras civiles, la lucha contra otros ex tetrarcas entre Constantino y luego la inauguración de su monarquía. Yo hoy quería hablaros de otra cosa también muy interesante, y es que Constantino se convierte en un monarca de carácter universal, como siguiendo la estela de los demás monarcas romanos. El universalismo, el ecumenismo precristiano del Imperio Romano no se ha abolido, ahora se combina con los elementos de la doctrina cristiana. Y hay algo muy interesante que va a marcar aparentemente la política exterior de Constantino en sus relaciones con Persia, y que nos sirve para matar dos pájaros de un tiro, para comprender cómo funciona la política exterior del imperio en Oriente, que es muy compleja, pero también para ver esa imagen del monarca cristiano en una especie de orden nuevo, cómo se va haciendo. Y comprender la antesala de lo que va a ser el ideal de la Guerra Santa y de la Cruzada, que será normal en la Edad Media, pero que empieza a gestarse en este periodo. Me explico. En Persia hay una minoría cristiana que conocemos relativamente bien a través de los historiadores eclesiásticos como Sozómeno, que han resumido actas martiriales persas y las han traducido al griego. Sabemos que hubo persecuciones graves, violentas, que hubo funcionarios del imperio persa que se habían convertido al cristianismo y que sufrieron persecución. Bien, la política oriental entre Roma y el imperio persa es muy compleja, es una zona de fricción, una zona caliente, diríamos hoy utilizando el léxico de la geopolítica, una zona de fricción con estados tapón, estados vasallos y una serie de equilibrios constantes muy pragmáticos, donde no tiene ninguna cabida la ideología, es simplemente equilibrio de poder. Pero Eusebio de Cesarea, el gran historiador cristiano, en la vida de Constantino, nos ofrece un monarca de pretensiones cósmicas. Y lo que va a hacer es transmitirnos, cuando nos habla de la política exterior de Constantino, las preocupaciones de un monarca cristiano ecumenista para forjar la idea de una monarquía universal. Y nos transmite una supuesta carta escrita por Constantino al emperador Sapor, al rey Sapor, para pedirle que no persiga a los cristianos y darle una especie de ultimátum indicándole que él está en el trono y ha alcanzado la victoria porque Dios lo ha querido, dándole a entender que el emperador, Roma, antaño la señora del mundo, ahora sierva de Dios, estaría dispuesta a marchar con tropas y bagajes, todo el ejército romano, a invadir Persia para defender la bandera del cristianismo. Esto en realidad es una fórmula que no tiene que ver con la política exterior, porque es imposible que Sapor recibiera semejante carta. Eso va en contra de todas las tradiciones de diplomacia, equilibrio militar, puro pragmatismo que respetan los emperadores en la frontera oriental, desde Diocleciano hasta Juliano el Apóstata, que muere precisamente en esa frontera. Y sin embargo, el tenor de la carta, aunque el escenario sea aparentemente oriental, el destinatario de la carta es interno y probablemente es un mensaje a la propia Iglesia, que además se corresponde muy bien con otros mensajes internos que Constantino manda a sus prefectos y a sus oficiales en episodios derivados de violencia religiosa y enfrentamientos con minorías heréticas, en los que Constantino proclama la unidad ecuménica de Roma bajo el emblema del cristianismo. Es una idea que viene de lejos, que es precristiana, el ecumenismo romano, el imperio universal, los límites de Roma que identifican a Roma con el mundo, pero también es un elemento nuevo, la introducción ideológica de una monarquía cristiana y del ideal sagrado de la guerra. Para explicar esto, lo acompaño en el aula virtual con un artículo sobre Constantino
y Persia, donde se contiene la referencia a la carta famosa transmitida por Eusebio de Cesarea y alusiones a otros documentos de Constantino e historias eclesiásticas de Sozómeno, entre otros, donde se habla de la situación de los cristianos en Oriente. No es un artículo muy largo, en absoluto, no es un artículo muy largo y contiene las referencias literarias que acabo de decir. Ruego, por favor, que combinéis este tutorial con la lectura de ese artículo que estará a partir de hoy en el aula virtual, y en la próxima sesión, viernes, que tenemos 2 horas seguidas, haremos una videoconferencia tratando este tema y haremos un turno largo de preguntas y respuestas. Por aquí, de momento, eso es todo. Enseguida tendréis, os aviso, y tendréis todo colgado en el aula virtual. Avanzamos, por tanto, en el temario, nos situamos en el tema de Constantino. No considero necesario aburriros con referencias que están en el material, en los materiales subidos. Enfatizo aquello que me interesa. En este momento, el ideal monárquico del Imperio Romano Cristiano, para que luego lo comentemos en clase, en videoconferencia, eventualmente, si fuera necesario, también por tutoría particular y privada. Muchas gracias, espero que estéis bien, que sigáis sanos y que respetéis las normas de confinamiento. Ya queda un día menos.